He aquí la verdad. La mayoría de las personas hablan de una forma que las delata. Sus palabras queman su credibilidad. Su tono desgarra su autoridad y sus explicaciones interminables ahogan el respeto que tan desesperadamente anhelan. ¿Alguna vez te has sorprendido diciendo, creo que, siento que, quizá, y has notado lo pequeño que te hizo sonar? ¿Has salido de una habitación dándote cuenta de que nadie te escuchó de verdad, aunque fuiste tú quien más habló? Los estoicos nos advirtieron que un lenguaje descuidado es el espejo de una mente descuidada. Hoy vamos a desvelar esta incómoda verdad. ¿Por qué tu forma de hablar te mantiene invisible? ¿Y cómo reclamar el poder que solo unos pocos logran dominar? Si esto resuena contigo, suscríbete. No por mí, sino por ti. Que sea tu juramento para afilar tus palabras, disciplinar tu mente y convertirte en una versión de ti mismo que el mundo no pueda ignorar. Esto no es solo un canal, es un camino hacia la fortaleza, la sabiduría y un inquebrantable dominio personal. La mayoría ignora hasta qué punto su presencia se comunica mucho antes de pronunciar una sola palabra. Entran en una habitación como si fueran intrusos, pidiendo disculpas con su lenguaje corporal, encogiéndose en su postura y suavizando su tono de una manera que dice, «Estoy aquí, pero no quiero molestar a nadie». Este enfoque tímido es la razón por la que sus palabras son ignoradas. Porque si no parece que crees en ti mismo, ¿por qué debería hacerlo alguien más? La élite, sin embargo, se mueve de otra manera. Entran en una habitación con la convicción interna de que pertenecen a ese lugar, no con arrogancia, no con ruido, sino con una serena certeza. Saben que su perspectiva tiene valor, y ese valor se siente mucho antes de que abran la boca. Marco Aurelio nos recordó, el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Si tiñes constantemente tu mente con pensamientos de ser inferior, indigno o invisible, tus palabras saldrán pintadas del mismo tono. Pero si tu convicción interna es fuerte, si te has entrenado para ver que llevas contigo algo digno de ser dicho, entonces tu discurso resonará naturalmente con esa verdad. Esta mentalidad de presencia no consiste en fingir confianza. Se trata de alinear tu mundo interior con el papel que quieres desempeñar en el mundo exterior. Séneca advirtió una vez, sufrimos más a menudo en la imaginación que en la realidad. ¿Cuántas veces entras en una conversación ya derrotado por el juicio imaginario de los demás? Te encoges no porque el lugar lo requiera, sino porque tu propia mente te ha convencido de que no mereces ocupar espacio. Los pocos que destacan, aquellos que hablan como el 1%, se han disciplinado para resistir ese encogimiento interior. Se recuerdan a sí mismos que sus pensamientos importan, que su voz tiene un lugar y que el silencio nacido del miedo no sirve a nadie. Carl Jung observó, el privilegio de una vida es llegar a ser quien realmente eres. Y aquí es donde comienza la presencia. Si intentas copiar el tono de otra persona o imitar su autoridad, la gente puede sentir el disfraz. Pero cuando tus palabras surgen de un lugar de autenticidad, cuando no estás fingiendo, sino que te mantienes firme en quien eres, los demás, instintivamente, prestan atención. Jung entendió que la autenticidad es magnética porque es rara. Cuanto más cómodo te sientas con tu propia perspectiva, menos necesitarás luchar por el reconocimiento. Simplemente lo llevas contigo. Piensa en alguien a quien admiras, alguien cuyas palabras parecen calmar el aire cuando habla. ¿Es porque grita más fuerte o domina cada conversación? Rara vez. Es más frecuente que encarne una seguridad tranquila,
una confianza tácita en que su voz tiene peso. Este es el arte de la presencia. Es sutil pero inconfundible. Los estoicos se entrenaban a diario para dominar esta cualidad, no exigiendo respeto, sino cultivando la serenidad interior. Epicteto dijo: «Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo». Y la verdad es que, si dominas tu mente, tus palabras seguirán su ejemplo. Si tu mundo interior es caótico y dubitativo, tu discurso lo reflejará. Pero si has aprendido a serenar tus pensamientos, si te has enseñado a afrontar la vida con compostura, entonces, cuando abras la boca, los demás escucharán el sonido de un alma arraigada. Por eso la élite no se apresura a demostrar su valía. No entran en una sala buscando atención desesperadamente, hablando solo para llenar el silencio o doblegando sus palabras para complacer a la multitud. Entienden que el poder no está en perseguir la aprobación, sino en portar la claridad. El silencio no les asusta, porque el silencio es parte de su presencia. Cuando hablan, es porque tienen algo que decir, no porque teman ser olvidados. Esta contención es lo que da fuerza a sus palabras. Así como el agua en calma refleja con claridad, una mente serena produce un discurso nítido, deliberado y sin turbulencias. Gran parte de la comunicación no es técnica, sino energía. Es la forma en que tus pensamientos colorean tu postura, tus convicciones moldean tu tono, tu autoimagen se filtra en cada frase. Si entras en cada conversación pensando, «Debo hacerme pequeño, debo gustar, no debo ofender», tu lenguaje te traicionará. Pero si entras con el pensamiento, «Tengo valor que ofrecer, estoy aquí por una razón, hablaré con claridad», entonces tus palabras reflejarán autoridad de forma natural. Los estoicos practicaban esto centrándose únicamente en lo que estaba bajo su control: sus juicios, sus elecciones, su carácter. Y ese es el fundamento de la presencia. Para hablar como el 1%, no empiezas con frases ingeniosas o trucos de retórica. Empiezas con la disciplina del pensamiento. Empiezas entrenando tu mente para creer en el valor de tu propia perspectiva, abandonando el hábito de menospreciarte, y entrando en cada habitación con la certeza de que no estás allí para mendigar una voz, sino para aportar algo significativo. Esta mentalidad no garantiza el aplauso, pero garantiza el respeto. Y al final, el respeto es la verdadera moneda de la comunicación poderosa. La mayoría de la gente no se da cuenta de cuánto poder cede con las palabras que elige. Sucede en silencio, de forma casi invisible. Estás en una reunión, una conversación, o incluso hablando con un amigo, y en lugar de exponer tu punto de vista con claridad, lo envuelves en un suave acolchado. Creo que esto podría ser una buena idea. Siento que tal vez deberíamos probarlo de esta manera. Es solo mi opinión, pero posiblemente esto podría funcionar. Cada palabra de vacilación que añades drena la fuerza de tu voz. Lo que podría haber sido una declaración clara de visión se convierte en algo que suena a incertidumbre, y la gente lo percibe al instante. La autoridad no reside solo en lo que sabes, sino en la confianza con la que lo transmites. La élite entiende esto, y por eso su lenguaje está despojado de calificativos innecesarios. Hablan de una manera que comunica confianza en su propio juicio, y cuando tú confías en tus palabras, los demás también lo harán. Carl Jung dijo una vez: «Eres lo que haces, no lo que dices que harás». Y sin embargo, en la comunicación, tu forma de hablar a menudo revela lo que harás. Si impregnas tus palabras de duda,
Demuestras que tu convicción interna aún no ha echado raíces. Si expones tu pensamiento con firmeza, demuestras que estás preparado para respaldarlo. La gente no responde solo al contenido de tu mensaje, sino a la energía de la certeza o a la falta de ella. Un lenguaje débil denota vacilación, y la vacilación les dice a los demás que no estás listo para liderar. No importa si eres la persona más inteligente de la sala, si suenas inseguro, tu voz no llegará lejos. Piensa en la frecuencia con la que has descartado la sugerencia de alguien, no porque su idea fuera mala, sino porque la forma en que la expresó la hizo parecer indigna de atención. Los seres humanos estamos programados para buscar signos de confianza como marcador de credibilidad. Aristóteles dijo, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, por tanto, no es un acto, sino un hábito. El hábito de suavizar tus palabras es lo opuesto a la excelencia. Es una rutina de autosabotaje. Al repetirlo, entrenas a los demás para que te vean como alguien inseguro, incluso cuando no lo eres. Por el contrario, el hábito de hablar con claridad se convierte en una práctica de disciplina, una que remodela no solo cómo te ven los demás, sino cómo te ves a ti mismo. No se trata de arrogancia. Aquí es donde muchos se equivocan. Hablar con certeza no significa que siempre tengas la respuesta correcta. Significa que valoras tu perspectiva lo suficiente como para expresarla limpiamente, sin disculpas. Séneca nos recordó: no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, sino porque no nos atrevemos que son difíciles. Cuando dudas en expresar tu verdad directamente, haces la comunicación más difícil de lo necesario. Complicas el intercambio con rellenos nerviosos cuando todo lo que se necesitaba era una voz firme y una frase sencilla. Considera qué diferente se siente escuchar a alguien decir: quizá deberíamos considerar hacer este proyecto de otra manera, frente a: este proyecto avanzará más rápido si cambiamos nuestro enfoque. La segunda afirmación no solo es más clara, sino que marca una dirección. Le dice a la gente hacia dónde moverse. La primera invita a la duda, la vacilación y el debate. La diferencia no está en la idea en sí, sino en la confianza que la respalda. La élite sabe que en momentos de decisión, la certeza, incluso una certeza imperfecta, genera impulso. Y el impulso es a menudo más valioso que la perfección. El lenguaje también tiene una forma de moldear nuestra propia psicología. Si te dices constantemente, creo que puedo, en lugar de, lo haré, estás condicionando a tu mente a creer que tu confianza es condicional, frágil, dependiente de la aprobación de los demás. Pero cuando eliminas los suavizantes y declaras tus intenciones directamente, empiezas a reconfigurar tu autoimagen. Epicteto dijo: primero, dite a ti mismo que serías, y luego haz lo que tengas que hacer. Esto empieza con las palabras. Si te dices a ti mismo que eres inseguro, actuarás con inseguridad. Si te dices que eres claro, actuarás con claridad. Tu discurso no es solo comunicación, es un entrenamiento para tu identidad. También hay otra trampa oculta en el lenguaje débil: el deseo de agradar. Muchas personas usan palabras suaves no porque carezcan de ideas, sino porque temen el juicio. Quieren evitar parecer demasiado directos, demasiado firmes, demasiado seguros. Como si la confianza en sí misma pudiera ofender a alguien. Pero la verdad es que la gente respeta a quienes se mantienen firmes en sus palabras. Puede que no siempre estén de acuerdo, pero escucharán. Y a la larga, el respeto es mucho más valioso que la aprobación. La aprobación se desvanece, el respeto perdura.
Cuando hablas con firmeza, te arriesgas a un desacuerdo temporal, pero ganas una credibilidad duradera. Entonces, ¿cómo escapar de esta trampa? Empieza por fijarte en las palabras que usas en tus conversaciones diarias. Descúbrete cuando dices creo que o siento que. Pregúntate si la frase seguiría teniendo sentido sin ellas. En la mayoría de los casos, la respuesta es sí, y suena mejor. Practica reemplazar quizá podríamos por deberíamos. Reemplaza posiblemente esto funcionará por esto funcionará. Al principio, puede que te sientas incómodo, como si estuvieras dando un paso demasiado audaz. Pero con el tiempo, verás cómo responden las personas de manera diferente. Notarás que tus palabras viajan más lejos y tu presencia adquiere más peso, sin necesidad de alzar la voz en absoluto. Los estoicos se entrenaban para hablar con intención, no con ruido. No malgastaban palabras porque veían el habla como un reflejo del carácter. Para ellos, cada frase era una oportunidad para expresar disciplina, claridad y razón. Si quieres comunicarte como los pocos que realmente influyen en el mundo, debes empezar por despojarte de las palabras que te debilitan. Lo que queda es más fuerte, no porque sea más ruidoso, sino porque es limpio, directo y seguro. El lenguaje débil es la cadena invisible que mantiene a la gente atrapada en la multitud. Rompe esa cadena y tu voz comenzará a elevarse. En una sociedad donde la mayoría se esconde detrás de disculpas y calificativos, la certeza misma se vuelve rara y, por lo tanto, poderosa. Hablar como la élite es hablar como si tus palabras merecieran sostenerse por sí mismas. Y una vez que lo hagas, lo harán. Cuando piensas en los momentos que te hicieron perder credibilidad, a menudo no se trataba de lo que dijiste, sino de cómo lo dijiste. Palabras que podrían haber tenido peso, terminaron sonando débiles, no porque el pensamiento detrás de ellas fuera incorrecto, sino porque la emoción tomó el control y nubló la entrega. Cuando tu voz se alza por la frustración, cuando tu tono tiembla de ira o a la defensiva, o cuando tus palabras se derraman como un torrente sin orden, la gente deja de escuchar tu mensaje y empieza a reaccionar a tu estado. La emoción desbordada te hace sonar reactivo, no confiable. Y en un mundo donde la confianza lo es todo, sonar poco fiable es una de las formas más rápidas de perder el respeto. Los estoicos lo sabían bien. Se entrenaban a diario para mantener la compostura, para nunca dar a las circunstancias externas el poder de dictar su respuesta. Epicteto recordaba a sus alumnos: no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Si tus reacciones están gobernadas por el caos, tus palabras no pueden tener autoridad. Piensa en la comunicación como un espejo. Cuando hablas, la gente no solo escucha tus palabras, está leyendo el estado de tu mente reflejado en ellas. Si tu mente está inquieta, ansiosa o inflamada por la emoción, el reflejo se distorsiona. Tus palabras pueden ser ciertas, pero vienen envueltas en un paquete que hace que otros duden de su validez. Por otro lado, cuando tu mundo interior está en calma, tu comunicación es firme, y la gente confía en ella instintivamente. Carl Jung observó una vez: el péndulo de la mente oscila entre el sentido y el sinsentido, no entre lo correcto y lo incorrecto. En otras palabras, cuando la emoción toma el control, incluso los pensamientos inteligentes pueden oscilar hacia el sinsentido. Sin equilibrio, tu discurso se vuelve menos sobre la claridad y más sobre la catarsis, y ese cambio te cuesta influencia. Los líderes que se elevan por encima de esta trampa no carecen de sentimientos.
experimentan ira, frustración y pasión como cualquier otra persona. La diferencia es que se niegan a dejar que esas emociones se derramen sin control en su discurso. Imagina una brizna de hierba en el viento. Se dobla, se mueve, pero nunca se rompe. Los líderes que dominan sus emociones son así, flexibles pero inquebrantables. No se resisten al viento, pero tampoco se quiebran bajo su fuerza. Y cuando hablan, su calma bajo presión crea un aura de fortaleza. La gente confía en sus palabras, no porque sean los más ruidosos de la sala, sino porque son los más serenos. Séneca escribió: «Ningún hombre es más desdichado que aquel que nunca se enfrenta a la adversidad, pues no se le permite ponerse a prueba». La adversidad es donde la emoción surge más rápido. Una discusión acalorada, un rechazo público o un desafío inesperado pueden tentarte a reaccionar impulsivamente. Pero es también el escenario donde puedes demostrar tu compostura. Cada vez que eliges palabras mesuradas en lugar de estallidos emocionales, construyes credibilidad. Cada vez que te mantienes firme con una razón serena en lugar de gritar para ser escuchado, demuestras fortaleza. La fiabilidad no se construye en momentos de comodidad. Se forja cuando la emoción podría haber tomado el control, pero no lo hizo. Considera cuán diferente responde la gente ante dos líderes en crisis. Uno alza la voz, culpa a otros y deja que la frustración guíe cada palabra. El otro baja el tono, hace preguntas e identifica con calma el camino a seguir. ¿Quién inspira confianza? ¿A quién quieres seguir? La elección es obvia. Las palabras pronunciadas desde la lógica, la claridad y el autocontrol tienen peso porque son raras. La mayoría de las personas son arrastradas como marionetas por sus sentimientos, así que cuando conoces a alguien que no lo es, instintivamente lo respetas. Esto no significa suprimir la emoción por completo. Los estoicos no negaban que los humanos sienten profundamente, simplemente se negaban a ser esclavizados por esos sentimientos. Marco Aurelio se aconsejaba a sí mismo: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto, y encontrarás la fuerza». Cuando entiendes esto, ya no dejas que cada irritación o estallido de ira dicte tu discurso. En su lugar, filtras la emoción a través de la razón. Dejas que la pasión alimente la claridad en lugar de distorsionarla. Al hacerlo, proteges tus palabras de convertirse en armas vueltas contra ti mismo. También hay un poder práctico en el discurso mesurado. Las palabras tranquilas atraviesan el ruido de una manera que los arrebatos fogosos nunca lo hacen. Piensa en la última vez que alguien te gritó. ¿Te sentiste persuadido o te sentiste a la defensiva? Ahora piensa en la última vez que alguien no estuvo de acuerdo contigo con calma, señalando fallos en tu razonamiento con una convicción serena. Esto último es mucho más difícil de descartar. La ira provoca resistencia, pero la lógica entregada con calma invita a la reflexión. Las voces más fuertes no son las que gritan más alto, sino las que permanecen inalterables cuando otros pierden el control. Platón dijo una vez: «La primera y mejor victoria es la conquista de uno mismo». Conquistar tu discurso bajo presión es exactamente eso. Es una victoria sobre el yo, la parte de ti que quiere atacar, demostrar un punto o descargar la frustración en el momento. Cada vez que contienes ese impulso y eliges la razón, fortaleces tu capacidad para liderar, influir y ser digno de confianza. Con el tiempo, esta disciplina se convierte en parte de tu presencia. La gente empieza a esperar serenidad de ti,
y esa expectativa profundiza su respeto. Gran parte de hablar como la élite se reduce a esta simple verdad. Si tus palabras son tranquilas, mesuradas y firmes, proyectas fuerza sin necesidad de alzar la voz. En un mundo donde el ruido es constante, donde las emociones corren sin control y donde la gente reacciona más de lo que reflexiona, el individuo singular que habla con compostura siempre destacará. No es solo lo que dices, sino la forma en que gestionas la tormenta dentro de ti lo que determina si tu voz es recordada u olvidada. Y quien controla sus emociones no solo domina el discurso, se domina a sí mismo. La autoridad a menudo se malinterpreta. Muchos asumen que se trata de ser la voz más fuerte en la sala, la que domina cada conversación, interrumpiendo a los demás hasta que todos se ven obligados a escuchar. Pero la verdadera autoridad no reside en el volumen, no reside en la fuerza. Reside en la presencia, la intención y la claridad. Es la diferencia entre alguien que habla solo para llenar el silencio y alguien que habla de una manera que hace que los demás se detengan y presten atención. Cuando tus palabras tienen peso, la gente se inclina para escuchar. Cuando carecen de él, la gente se aleja. Cada conversación es un escenario donde refuerzas o disminuyes tu autoridad, y la élite lo sabe mejor que nadie. Nunca entran en una discusión sin un propósito. Saben por qué están allí, qué quieren lograr, y cómo moldear sus palabras para que impacten con precisión. Piensa en cómo se siente la autoridad en acción. No es un torrente interminable de palabras o un discurso sobrecargado de detalles. Es el golpe certero de unas pocas frases deliberadas que atraviesan el ruido. Los estoicos entendían este principio. Séneca escribió una vez: si quieres ser amado, ama. Su punto era simple: si quieres influencia, vive de una manera que la encarne. Lo mismo ocurre con la autoridad en el discurso. Si quieres que tus palabras importen, deben ser pronunciadas como si ya lo hicieran. Eso significa no divagar, no dejar frases a medias, no disculparse antes de exponer tu punto. En el momento en que dudas o explicas en exceso, el peso de tus palabras comienza a evaporarse. La autoridad no está solo en lo que prometes, sino en cómo lo transmites. Si tu tono muestra convicción, si tu elección de palabras muestra claridad, la gente siente tu seriedad incluso antes de analizar tu argumento. La autoridad es la expresión vivida de la certeza. Es cuando tu creencia interna es tan firme que tus palabras externas salen como acero, directas, sólidas y arraigadas. La élite no necesita gritar porque su tono ya posee ese temple de acero. Otra marca de autoridad es el respeto por el tiempo, el tuyo y el de los demás. Los líderes no malgastan palabras porque no malgastan minutos. Reconocen que cada intercambio tiene un coste, y por eso afilan su discurso como una cuchilla. Piensa en una cuchilla. No intenta cubrirlo todo. Corta con precisión justo donde debe. Así es la autoridad. Una palabra precisa, dicha en el momento justo, tiene una influencia mucho mayor que 10 minutos de explicaciones dispersas. Pero la autoridad no es solo una cuestión de eficiencia, es también una cuestión de dirección. Cuando entras en una habitación sin un propósito claro, te dejas a merced de las agendas de los demás. Terminas reaccionando, añadiendo comentarios vacíos o desviándote por tangentes. La élite evita esto porque prepara su mente antes de hablar. Se preguntan: ¿cuál es el resultado que deseo de esta conversación? Esa pregunta moldea su forma de comunicar. Si el resultado es la claridad, hablan para clarificar.
Si el resultado es una decisión, hablan para decidir. Por eso sus palabras impactan. Están guiadas por una intención. Sin intención, la autoridad no puede existir. Si quieres que otros confíen en tus palabras, primero debes disciplinar los pensamientos que las respaldan. La autoridad crece en el suelo del autodominio. Una persona que no puede dirigir su propia mente no puede esperar que otros sigan su dirección. Por eso, quienes viven en un estado constante de dispersión, ansiedad o duda, luchan por proyectar autoridad. Su caos interior se filtra a través del habla, haciendo que cada frase suene inestable. Pero la persona que ha dominado su mente habla con un trasfondo de serena certeza que los demás pueden sentir. Hay algo magnético en quien habla menos, pero dice más. Cuando una persona con verdadera autoridad habla, el silencio sigue a sus palabras, no porque lo exija, sino porque la gente percibe instintivamente que se ha dicho algo valioso. Compáralo con alguien que domina el aire con un comentario interminable. Al final, la gente se desconecta. El peso de la autoridad no reside en cuánto dices, sino en la profundidad con que se sienten tus palabras. Y cuantas menos palabras uses, y más deliberadas sean, más profundo será su impacto. Jung observó que las personas proyectan sus propias incertidumbres en los demás. Si pareces inseguro, quienes te escuchan proyectarán duda en tus palabras. Si pareces claro, proyectarán confianza. La autoridad, entonces, no solo trata de lo que llevas dentro, sino de lo que comunicas externamente. Tu lenguaje corporal, tu tono, tu postura, todo ello enmarca tus palabras antes de que sean pronunciadas. La autoridad se manifiesta cuando te sientas erguido, miras directamente y hablas sin rodeos. Cuando pareces firme, la gente asume que tus palabras también lo son. Al final, el peso de la autoridad no se encuentra en el ruido, sino en la claridad. No está en la fuerza, sino en el sosiego. Está en la forma en que atraviesas una conversación con precisión, dejando tras de ti algo memorable y útil, en lugar de ecos dispersos. Hablar como la élite es tratar cada palabra como si importara, porque importa. Cada frase es una huella, cada expresión una oportunidad para profundizar el respeto o debilitarlo. La autoridad no se gana exigiendo atención, sino encarnando tal claridad y autodominio que la atención se concede libremente. Y una vez que entiendes esto, nunca más malgastarás palabras, porque conocerás el verdadero peso que conllevan. La mayoría de la gente cree que para sonar poderoso, debe tener siempre las respuestas a mano, como si la autoridad proviniera de nunca ser sorprendido en la incertidumbre. Pero la verdad es muy diferente. La autoridad real, la que impone respeto en cualquier sala, no se construye fingiendo saberlo todo. Se construye sabiendo cómo dirigir la atención, agudizar el enfoque y guiar las mentes de los demás hacia la claridad. Por eso la élite no malgasta energía tratando de impresionar con respuestas interminables. En su lugar, utilizan las preguntas como herramientas, cortando la confusión y creando espacio para la perspicacia. Carl Jung dijo una vez que formular la pregunta correcta ya es la mitad de la solución de un problema. Ese principio es lo que separa a los líderes de los seguidores. Una pregunta poderosa no solo revela verdades ocultas, sino que también te posiciona como la persona que ve más allá de la superficie. Piensa en la frecuencia con la que la gente recurre a preguntas superficiales que no añaden nada a la conversación. ¿Cómo va todo? ¿O ¿está todo bien? Son educadas pero vacías, y producen respuestas igualmente vacías. Compara eso con preguntar,
¿Cuál es el mayor obstáculo al que te enfrentas ahora mismo? De repente, el intercambio cambia. Has pasado de rozar la superficie a sumergirte directamente en el corazón del asunto. Esa única pregunta indica no solo que estás prestando atención, sino también que te importa descubrir lo que realmente es relevante. Y en ese momento, sin exigirlo, comienzas a dar forma a la dirección del diálogo. La gente se inclina instintivamente hacia quienes aportan claridad, porque la claridad se siente como liderazgo. El arte de hacer mejores preguntas se basa en la disciplina estoica de la percepción. Marco Aurelio a menudo escribía en sus meditaciones sobre mirar las cosas como realmente son, despojándolas de distracciones y apariencias. Si te aflige algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella, y esto tienes el poder de revocarlo en cualquier momento. Las preguntas estratégicas ayudan a las personas a revocar las falsas historias que se cuentan a sí mismas y a enfrentar el problema real que subyace. En lugar de aceptar la respuesta superficial, invitas a los demás a ver con más claridad, y, al hacerlo, te estableces como quien puede guiarlos hacia una solución. La autoridad construida sobre preguntas es más sostenible que la autoridad construida sobre respuestas. ¿Por qué? Porque las respuestas pueden ser cuestionadas, pero la pregunta correcta no puede ser ignorada. Una afirmación audaz puede provocar resistencia, pero una pregunta bien situada obliga a la reflexión. Incluso si alguien no responde en voz alta, la pregunta permanece en su mente, abriéndose paso silenciosamente a través de sus pensamientos. La élite comprende este poder psicológico. No lanzan preguntas al azar. Las diseñan cuidadosamente, moldeando las conversaciones como un artista moldea la arcilla. Cada pregunta acerca la discusión a la verdad, a la decisión, al progreso. La gente a menudo exagera los problemas en su mente, dejando que el miedo distorsione su perspectiva. Al preguntar, ¿qué evidencia tienes para eso? O, ¿qué datos respaldan esto? Ayudas a disipar la niebla de la emoción y devuelves a la persona a la lógica. En ese momento, no solo estás guiando la conversación, sino que la estás anclando en la realidad. Y anclar a los demás es uno de los signos más seguros de autoridad. Lo que hace esta práctica aún más poderosa es que no exige que seas la persona más inteligente de la sala. Exige que escuches, que observes, y que sepas cómo golpear el corazón de un asunto con precisión. Platón dijo: un hombre sabio habla porque tiene algo que decir. Un necio, porque tiene que decir algo. Hacer preguntas potentes te protege de la trampa de hablar solo para llenar el silencio. En lugar de saturar una discusión con más palabras, abres un espacio para que otros revelen verdades que ni siquiera habían considerado. Al hacerlo, te conviertes en la persona que cambia la trayectoria de la sala sin necesidad de dominarla. El cuestionamiento estratégico es también una forma de construir confianza. Cuando haces las preguntas correctas, la gente se siente vista. Reconocen que no los estás ignorando con respuestas ensayadas, sino que realmente intentas comprender el núcleo de su lucha o su perspectiva. Esto te gana algo más valioso que la atención. Te gana respeto. Y una vez que se concede el respeto, la influencia sigue de forma natural. Los mejores líderes saben que la gente no los sigue porque se les ordene, sino porque creen que el líder ve algo que ellos no ven. Las preguntas son el puente hacia esa creencia. Esta habilidad no aparece de la noche a la mañana. Requiere práctica. Requiere resistir el impulso de precipitarse con tu opinión y, en su lugar, hacer una pausa para formular la pregunta correcta.
exige que pienses no solo en lo que necesita ser resuelto, sino también en cómo lo procesará la otra persona. Aristóteles dijo una vez: es la marca de una mente educada ser capaz de entretener un pensamiento sin aceptarlo. Las grandes preguntas invitan a los pensamientos sin forzar conclusiones, dejando espacio para la reflexión y la discusión. Así es como crece el diálogo genuino, y es en el diálogo genuino donde prospera la autoridad. Así que la próxima vez que estés en una reunión, una negociación o incluso una conversación personal, recuerda esta verdad. No necesitas saberlo todo. No necesitas cargar con el peso de tener siempre la respuesta perfecta. Lo que necesitas es la habilidad de guiar a otros hacia la claridad con preguntas bien situadas. En el momento en que lo hagas, te transformarás de alguien que intenta demostrar su valía en alguien a quien los demás buscan naturalmente para obtener dirección. Así es como la élite usa las palabras, no para presumir de su conocimiento, sino para revelar lo que otros ni siquiera sabían que necesitaban ver. Y una vez que domines esto, descubrirás que la gente comienza a seguir tu liderazgo, no porque los obligues, sino porque tus preguntas iluminaron el camino a seguir. La mayoría de la gente no se da cuenta de lo rápido que sus palabras pierden valor cuando se niegan a dejar de hablar. Creen que añadiendo más detalles, repitiéndose o suavizando su mensaje, sonarán más convincentes. En realidad, ocurre lo contrario. Cuanto más rodeas el punto, más débil se vuelve. La confianza en el habla no proviene de inundar el aire con palabras. Proviene de saber cuándo detenerse. Una sola declaración, entregada con claridad y contención, a menudo tiene más peso que una larga explicación. Así como un avión debe aterrizar en algún momento, tus palabras deben llegar a una conclusión. Si sigues dando vueltas, el oyente se inquieta y el impacto de tu mensaje se evapora. La disciplina de la contención es lo que separa a los comunicadores ordinarios de aquellos pocos cuyas voces portan verdadera autoridad. La contención no significa frialdad o distancia. Significa valorar la fuerza del silencio tanto como la fuerza del habla. La confianza da espacio para que las palabras respiren. Le da al oyente tiempo para reflexionar, para absorber y para considerar. Séneca escribió una vez: lo que importa es la calidad, no la cantidad. Esto se aplica no solo a la vida, sino directamente a la comunicación. Las personas que carecen de confianza entierran sus pensamientos bajo capas interminables de justificación. Las personas que están seguras de sí mismas confían en que unas pocas palabras claras son suficientes, y los demás respetan eso instintivamente. Cuando dices algo una vez, con firmeza y sin excesos, le das gravedad a tus palabras. Carl Jung creía que en todo caos hay un cosmos, en todo desorden, un orden secreto. El mismo principio se aplica a cómo hablamos. Divagar es una especie de caos verbal. Sugiere que tus pensamientos están dispersos, que todavía estás buscando un orden. Pero cuando hablas con contención, eliminando el ruido, revelas la estructura oculta de tu pensamiento. La gente comienza a sentir que eres alguien que ya ha hecho el trabajo de la claridad dentro de sí mismo. Esa impresión crea confianza, y la confianza es el fundamento de la influencia. La disciplina de la contención, entonces, no consiste en ocultar la verdad, sino en entregarla con precisión y un control sereno. Piensa en la última vez que escuchaste a alguien que no paraba de repetirse.
Daba vueltas al mismo punto una y otra vez, quizás cambiando las palabras pero sin añadir nunca un nuevo significado. Al principio, puede que escucharas con atención, pero pronto apareció la fatiga. El mensaje perdió su filo y, con él, su credibilidad. Contrasta eso con alguien que habló una vez, directamente, y luego permitió que el silencio llevara el peso de sus palabras. ¿Cuál de los dos se quedó contigo? ¿Cuál sonó más seguro? Por eso los grandes líderes y pensadores a lo largo de la historia eligieron las palabras con cuidado y las entregaron con moderación. La autoridad nunca está en el exceso, está en la precisión. Aristóteles dijo una vez, cuanto más sabes, más te das cuenta de que no sabes. Los sabios entienden que su papel no es abrumar a los demás con todo lo que podrían decir, sino centrarse en lo que realmente importa en el momento. Demasiadas palabras a menudo revelan inseguridad, una necesidad oculta de ser validado o el miedo a ser malinterpretado. Pero la claridad no requiere validación, requiere coraje. Coraje para mantener tu declaración sin añadir un colchón. Coraje para confiar en que el significado es lo suficientemente fuerte, sin una repetición constante. La disciplina de la contención es, en su esencia, el coraje de dejar que tus palabras se sostengan por sí mismas. También hay un ritmo en la comunicación efectiva que la contención protege. Imagina a un músico que nunca permite pausas entre las notas. La melodía se derrumbaría bajo el peso del sonido constante. Son los espacios entre las notas los que dan forma y significado a la música. Lo mismo ocurre en el habla. Demasiada explicación, demasiada justificación despoja a tu mensaje de su ritmo. Los mejores comunicadores, como músicos expertos, saben cuándo hacer una pausa, cuándo dejar que el silencio sostenga el momento y cuándo terminar la actuación antes de que se alargue. Al respetar ese ritmo, crean una comunicación que se siente nítida, intencionada y poderosa. Marco Aurelio escribió una vez: «No pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debería ser un buen hombre. Sé uno». En la comunicación, no pierdas más palabras demostrando que tu punto es válido. Simplemente, dila como si lo fuera. Cuando lo haces, señalas a los demás que confías en tu propio juicio. Y cuando la gente percibe eso, comienza a confiar en ti. La contención crea un aire natural de autoridad, no porque estés ocultando la verdad, sino porque muestras disciplina en cómo la entregas. Cuantas menos palabras uses, más valiosa se vuelve cada una. Esto no es fácil de practicar, especialmente en un mundo donde todos se apresuran a ser escuchados, a defenderse, a demostrar su valía a través de una charla interminable. Pero la maestría reside en resistir ese impulso. La contención te enseña a tratar cada palabra como si tuviera peso, como si tuviera el poder de cambiar la sala. La élite no busca atención diciendo más, se la gana diciendo menos. Cada frase es deliberada, cada pausa intencionada, y el resultado es que sus voces perduran mucho después de que la conversación ha terminado. La disciplina de la contención es una de las formas más elevadas de comunicación porque requiere el dominio de uno mismo. Requiere acallar el miedo interior que impulsa la sobreexplicación. Requiere confianza en tu propia claridad. Y requiere la sabiduría de saber que el silencio también habla. Practicar esto es elevar tu presencia. Encarnarlo es imponer respeto sin exigirlo jamás. Y una vez que aprendas a contener tus palabras, descubrirás una paradoja. Cuanto menos dices, más te escuchan. Incluso antes de que se pronuncie tu primera palabra, el mundo ya ha comenzado a leerte. Cada inclinación de tu cabeza, la forma en que tus hombros se elevan o caen, la velocidad de tus movimientos, estas señales sutiles
moldean la impresión que dejas. La gente piensa que la comunicación es principalmente verbal, pero en verdad, el cuerpo a menudo habla más alto que la lengua. La confianza no está solo en lo que dices, está en cómo te paras, cómo te mueves, cómo existes en el espacio. Alguien que se comporta con una firmeza serena proyecta fuerza sin intentarlo. Alguien que se encorva, se inquieta o se encoge en un segundo plano, comunica dudas sin quererlo. Por eso la élite presta mucha atención no solo a sus palabras, sino a la historia silenciosa que cuenta su cuerpo. Si quieres ser respetado, primero debes decidir interiormente comportarte como alguien digno de respeto. Hombros hacia atrás, columna recta, movimientos medidos. Estas señales físicas no solo convencen a los demás, comienzan a convencerte a ti. Cuando tu cuerpo refleja fuerza, tu mente empieza a seguirlo. Y cuando ambos están alineados, tu presencia se vuelve innegable. Por eso, incluso el silencio, cuando se lleva con compostura, tiene poder. Una persona callada que se mantiene erguida a menudo será escuchada antes que una ruidosa que parece insegura. Carl Jung observó: en cada uno de nosotros hay otro a quien no conocemos. Ese yo oculto a menudo se revela a través del lenguaje corporal. Puedes pronunciar palabras de confianza, pero si tus manos tiemblan, si tus ojos se desvían, si tu postura se derrumba, el yo no hablado ha traicionado la verdad. La gente nota esta contradicción, a menudo de forma inconsciente. Sienten que algo no está alineado, y su confianza en ti se debilita. Pero cuando tus palabras y tu cuerpo coinciden, cuando ambos dicen lo mismo, el efecto es magnético. Ya no pareces alguien que interpreta la confianza, sino alguien que la encarna. Piensa en la última vez que te sentiste atraído por una persona en una habitación sin que ni siquiera hablara. Quizás fue la forma en que entró. Lenta, deliberada, sin prisas. Quizás fue la forma en que ocupó su silla por completo, sin encogerse como si se disculpara por ocupar espacio. Esa es la voz no hablada en acción. Los verdaderos líderes a menudo no necesitan afirmar su autoridad en voz alta, porque su postura, su quietud, su contacto visual ya establecen el tono. La presencia viene primero del cuerpo, luego de la boca. Y lo notable es que esto se puede entrenar. Séneca escribió una vez: siempre nos quejamos de que nuestros días son pocos, y actuamos como si no tuvieran fin. En la comunicación, muchos actúan como si tuvieran tiempo ilimitado para causar una impresión, así que lo desperdician. Se inquietan, arrastran los pies, desvían la mirada. Pero a cada segundo, los demás están sacando conclusiones. Tu cuerpo es un mensajero constante, y cada gesto fortalece o erosiona la impresión de autoridad. Tratar estos momentos como preciosos te obliga a ser intencional, a actuar como si cada movimiento, cada mirada, fuera parte de tu mensaje. Por eso la élite controla no solo sus palabras, sino su presencia. No permiten que los hábitos nerviosos dispersen la atención. No dejan que la inquietud los traicione. En su lugar, utilizan la quietud como una forma de fuerza. Una mano firme, descansando tranquilamente sobre la mesa. A menudo comunica más que unas manos inquietas que se agitan sin cesar. Unos pocos gestos deliberados tienen más fuerza que un centenar de gestos frenéticos. La autoridad en el lenguaje corporal no proviene de hacer más, sino de hacer menos con mayor intención. Así como la disciplina de la contención da poder a las palabras, la contención en el movimiento da poder a la presencia. Ten confianza en cómo te comportas.
Deja que tu cuerpo refleje la firmeza que quieres que otros sientan en tus palabras. Esto no significa rigidez. La verdadera autoridad no es rígida, es relajada, equilibrada, natural. No es la postura congelada de alguien que se esfuerza demasiado, sino la facilidad serena de alguien que confía en sí mismo. Esa facilidad invita a los demás a confiar en ti también. La voz silenciosa del lenguaje corporal está siempre activa, seas consciente de ello o no. La gente la lee constantemente, responde a ella constantemente, mucho antes de que hayas tenido la oportunidad de explicarte. La pregunta entonces no es si tu cuerpo se está comunicando. Siempre lo está. La pregunta es si está comunicando fuerza o debilidad, certeza o duda, presencia o ausencia. La élite elige dominar esta voz en lugar de dejarla al azar. Saben que una vez que tu cuerpo se alinea con tus palabras, ya no necesitas forzar la autoridad. Simplemente la portas, y todos los demás la sienten. Tu voz es el puente entre tu mundo interior y el mundo exterior. Antes de que la gente pueda juzgar tus intenciones, antes de que puedan medir tus ideas, experimentan tu voz. Si tiembla, se desvanece o se convierte en un susurro, perciben vacilación, incluso si tus palabras son sólidas. Si se eleva con una fuerza innecesaria, perciben una actitud defensiva, incluso si tienes razón. Pero cuando tu voz transmite claridad, firme pero no forzada, estable pero no fría, señala convicción. Les dice a los demás que crees en lo que estás diciendo y que lo respaldas. Y la gente confía en una voz que suena como si confiara en sí misma. Esa confianza no ocurre por accidente. Proviene de la disciplina, de la práctica, de moldear tu voz con el mismo cuidado que le darías a cualquier otro instrumento. Piensa en la forma en que un músico aprende a dominar su instrumento. No comienza con actuaciones ruidosas, comienza aprendiendo el control. Un violinista debe entrenar sus dedos para moverse con precisión. Un pianista debe pasar horas dominando las escalas antes de poder pasar a las salas de conciertos. Tu voz no es diferente. Si no practicas el control, el volumen, el tono, el ritmo, te traicionará cuando más importa. Cuando tu voz vacila o se quiebra bajo presión, revela un desorden interior. Pero cuando emerge firme y serena, incluso en situaciones difíciles, demuestra que has construido un cosmos interior, un orden en el que otros pueden confiar. La gente está profundamente sintonizada con las señales vocales. No solo escuchan tus palabras, sienten el estado mental subyacente que transmiten. Por eso una voz clara y bien anclada es una de las señales más poderosas de autoridad. No proyecta solo sonido, sino presencia. Un error común es equiparar la fuerza vocal con el volumen. Gritar no te hace más poderoso, te hace sonar inseguro. La verdadera autoridad vocal reside en la resonancia, no en la fuerza. Una voz serena que llena el espacio tiene un impacto mucho mayor que una voz alta que se esfuerza por dominarlo. Como dijo Aristóteles, la persona con autocontrol es libre. Esa libertad incluye la de no sentir la compulsión de forzar tu voz, de sobrecompensar. Cuando te liberas de ese impulso, tu voz se vuelve natural, fuerte y persuasiva. Pero la fuerza vocal no es solo para discursos o entornos formales. Modela las conversaciones de cada día. Imagina a dos personas dando la misma instrucción. Una lo hace en voz baja, con un tono vacilante, casi disculpándose por ocupar un espacio.
La otra transmite las mismas palabras con una calma firme, proyectando certeza. ¿A quién seguirías? ¿A quién respetarías? No es el contenido lo que cambia, es la forma de entregarlo. Estamos diseñados para confiar en las voces que transmiten seguridad. Cuando cultivas tu fuerza vocal, no solo cambias cómo te escuchan, cambias cómo te perciben. Este cultivo requiere paciencia. Al igual que fortalecer el cuerpo, fortalecer la voz es una práctica diaria. Significa ser consciente de cuándo te desvaneces en susurros, cuando precipitas tus palabras, cuando dejas que los nervios encojan tu tono. Significa practicar la calma, respirar y permitir que tus palabras tengan peso. La fuerza vocal también tiene una dimensión emocional. La gente no solo recuerda lo que se dijo, sino cómo les hizo sentir. Una voz fuerte, firme y clara puede calmar el miedo, inspirar valor o crear confianza. La historia recuerda a los líderes no solo por sus ideas, sino por la forma en que sus voces las llevaron hasta el corazón de los demás. Las palabras son ideas, pero la voz les infunde vida. Sin esa vida, hasta la idea más brillante pierde todo su impacto. Con ella, incluso las verdades más simples pueden mover montañas. Platón dijo: el principio es la parte más importante de la obra. Cada vez que hablas, tu voz es el principio. Enmarca todo lo que sigue. Si comienzas con vacilación, pasarás el resto de la conversación remontando una cuesta, intentando recuperarte. Pero si comienzas con claridad, estableces el tono de inmediato, y es mucho más probable que la gente te siga a donde los guíes. Por eso la fuerza vocal no es opcional para quienes desean inspirar respeto. Es esencial. Al final, tu voz es más que un sonido. Es la prueba externa de tu entereza interior. La élite comprende esto, y por eso trata su voz con la misma disciplina con la que trata sus pensamientos y acciones. Con el tiempo, a medida que la refinas, tu voz se convierte en algo más grande que el habla. Se convierte en presencia. La gente no solo te oirá, te sentirá. Y esa es la marca de alguien que no se limita a participar en el ruido del mundo, sino que se eleva por encima de él, hablando con la rara claridad y fuerza que solo el 1% más destacado llega a dominar. El poder no está en el ruido de palabras interminables. Está en la claridad, la presencia y la disciplina que hacen que cada palabra cuente. La forma en que hablas moldea la forma en que el mundo te responde, y cuando tu voz transmite fuerza, los demás no pueden evitar escuchar. Recuerda, la maestría comienza en el interior, y tus palabras son la prueba de esa maestría interna. Mira uno de los videos sugeridos en tu pantalla para continuar afilando este camino, y gracias por ser parte de Stoic Journal.